una semana más a Impuestos al Día. Yo soy Alfredo Cobos y este es el Noticiero Fiscal de México. El día de hoy les contaremos las noticias que marcarán tendencia para los contribuyentes y contadores de este país en la semana que inicia. De principio les estaremos hablando de la primera publicación anticipada de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2017. Ya está en el portal del SAT y les contaremos todos los detalles. También estaremos hablando de que, el director del SAT, el jefe del SAT, acaba de anunciar que ahora están las donatarias en la mira de la autoridad por considerarlas vulnerables en materia de lavado de dinero. ¿Cómo las van a fiscalizar? Te lo contamos más adelante. Además, se acaba de publicar también un documento de preguntas y respuestas sobre la versión 3.3 de la factura electrónica. Vienen algunos datos bien importantes que nos ayudarán a ir develando aquellas dudas que había en torno a este tema. Te contamos todos y cada uno de estos puntos. Una buena noticia, se acaba también de dar una jurisprudencia en contra del buzón tributario, lo que va a obligar a la autoridad a modificar varios de sus controles al respecto. Entérate más adelante en Impuestos al Día. Y cerraremos con una buena noticia, se elevaron las expectativas de crecimiento económico para el país. Te lo contamos más adelante. Yo soy Alfredo Cobos, esto es Impuestos al Día, que comienza ahora. Impuestos al Día es el noticiero fiscal de México, el espacio de la internet que enlista, analiza, investiga y discute las principales actualizaciones en materia de contribuciones. Tu mejor herramienta para mantenerte al tanto de las novedades que transforman a diario el acontecer de los contribuyentes, sus empresas y por supuesto el trabajo de los profesionales de los impuestos. Con un conjunto de opiniones y voces que aportan pluralidad a la discusión, Alfredo Cobos te pone al día cada semana de las noticias fiscales que más te interesan, solo aquí en Impuestos al Día. Y nos vamos de lleno con la información. La primera nota del día es acerca de la primera publicación anticipada de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2017. Son 3 hojitas que ya están publicadas en la página del SAT, que ya podemos empezar a aplicar de forma anticipada. Las reglas se concentran en torno básicamente a la postergación de la versión 3.3 de la factura electrónica para diciembre. Vamos a ver de qué se trata. Un par de semanas después de que fuera por fin publicada en el Diario Oficial de la Federación la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2017, ya está publicada de forma anticipada en el portal del SAT por primera vez lo que será la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2017. Los principales aspectos a considerar de esta nueva publicación es el procedimiento establecido para presentar aclaraciones y se formaliza la postergación de la versión 3.3 de la factura electrónica con sus respectivos complementos. En esta ocasión, la publicación se compone de apenas 3 hojas y puedes consultarla en su totalidad en la página del SAT. Hasta aquí el tema de la resolución anticipada. La pueden descargar por supuesto de la página del SAT y también en el link que les dejamos en www.cgconsultorespyme.com.mx. Ahí también la encuentran. Y en otras noticias, se acordarán ustedes del terrible escándalo desatado en las Afores hace algunas semanas a raíz de una resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica en torno a los enjuagues que tenían 4 Afores para no permitir que sus usuarios se pasaran de una a otra, que pasaran sus ahorros de una empresa a la otra. Pues en ese contexto, la CONSAR acaba de lanzar una aplicación para evaluar el comportamiento de las Afores, quizá, y solo quizá, con la intención de mejorar la imagen que estas tienen entre los trabajadores mexicanos. Vamos a ver de qué va este nuevo tablero interactivo de la CONSAR. Tras los escándalos por la conspiración entre diversas Afores para evitar que los ahorradores trasladen sus fondos de una a otra, determinada por la COFES en semanas pasadas, la CONSAR acaba de liberar el tablero interactivo de inversión de las Afores, que es una herramienta electrónica disponible en la página web de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con información histórica desde 1997 que se actualiza cada mes y ofrece datos en 3 categorías: cartera, es decir, saber en qué instrumentos está invirtiendo tu Afore tus recursos; desempeño, para conocer sus rendimientos; y la categoría de riesgo. De esta manera, la CONSAR busca limpiar, de ser posible,
la imagen de las Afores tras el terrible escándalo que ya en semanas pasadas te hemos reportado en este mismo espacio. Pues bastante rudimentario el tablero interactivo, yo creo que poco interactivo. Sin embargo, quienes estén interesados lo pueden encontrar en la página de la CONSAR para evaluar qué tan bien o qué tan mal está invirtiendo la Afore en la que ustedes tienen sus fondos de ahorro para el retiro. En otras noticias, Osvaldo Santín Quirós, el jefe del SAT, acaba de decir, reconocer una observación hecha por el GAFI, un grupo internacional de vigilancia en torno al lavado de dinero. Y le dicen, oye SAT, abusado con las donatarias, están lavando dinero algunas de ellas. Y bueno, la autoridad mexicana pone cartas en el asunto. Vamos a ver de qué se trata. Osvaldo Santín, jefe del Servicio de Administración Tributaria, informó que a principios del año el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, el GAFI, identificó algunas asociaciones autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos como un sector vulnerable en materia de lavado de dinero. Santín comentó en una nota de Yael Córdoba en El Economista que a partir de esta recomendación el SAT ha iniciado algunas verificaciones para asegurar que el destino de los recursos provenientes de donativos cumplan con las condiciones que la misma ley establece a dichas instituciones. Es un programa general que permite revisiones más profundas en caso de detectar conductas inconsistentes, enfatizó Santín Quirós. Una realidad que no puede evadirse. En efecto, hay muchas donatarias autorizadas creadas en este país justamente para eso, para lavar dinero, pero que no se confunda la autoridad porque hay muchas otras, una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales que se apegan a sus diferentes objetos sociales, así que habrá que estar muy atentos en este nuevo proceso de revisión. Y justamente en estos temas, fíjese que el SAT acaba de publicar en conjunto con la Universidad de las Américas Puebla un estudio muy interesante en torno a la evasión fiscal en impuestos sobre la renta y en IVA en los últimos años. Vamos a ver los detalles. El SAT en conjunto con la Universidad de las Américas Puebla, la UDLAP, dieron a conocer los resultados del estudio de evasión fiscal realizados en 2016 por la institución educativa. De acuerdo con un comunicado de prensa, la realización de estos estudios obedece al interés permanente del SAT en el combate a la evasión fiscal, con el objetivo de aportar elementos imparciales para entender diversos fenómenos de evasión y tomar acciones y medidas que permitan mitigar estas prácticas. La UDLAP, a través del estudio Evasión del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto sobre la Renta, muestra un panorama amplio con datos agregados sobre la evasión en México. En el estudio se observa que en el caso del IVA ha disminuido la evasión al pasar de una tasa de 31.9% en 2011 a 19.4% en 2015. Con respecto al impuesto sobre la renta, la tasa disminuyó de 39.8% a 25.6% en los mismos ejercicios. Pueden descargar el estudio completo de la página del SAT y también tenemos un link en nuestra página web. Interesantísimo el estudio, ya está disponible para que lo leas, un poco más de 100 hojas, bastante completo, con metodologías interesantes y muy importante que se sigan dando estos trabajos en colaboración entre la autoridad y la academia. Esto va a permitir que, por lo menos se tengan bases más pensadas, más concienzudas en torno a la evasión fiscal de nuestro país, que se tengan más datos y que no solo se usen para eso, sino para muchos otros esquemas. Importante paso que se da con estos estudios, no es el único, hay otro también con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que abordaremos en otro momento también en Impuestos al Día. Y antes de irnos al corte, se acaba de llevar a cabo en La Habana, Cuba, vaya las contradicciones, en La Habana, Cuba, un encuentro internacional de jefes de las aduanas. Participó México, participó el gerente, el administrador general de aduanas de nuestro país, y vamos a ver a qué acuerdos llegaron en este encuentro en La Habana. Con el propósito de desarrollar y hacer más efectiva la colaboración entre autoridades aduaneras, el Servicio de Administración Tributaria participó en la Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas de la Organización Mundial de Aduanas, la OMA. Durante el encuentro realizado en La Habana, Cuba, se firmó un acuerdo sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en asuntos aduaneros entre México y República Dominicana. El SAT expuso que estos esfuerzos forman parte de la estrategia hacia la aduana del siglo XXI y con ello se busca mayor efectividad en la lucha y detección de prácticas ilícitas en el comercio internacional como la subvaluación, así como constatar la autenticidad de la documentación suministrada, defender y promover el interés nacional en el exterior.
Pues ahí está el dato de las aduanas en este proceso hacia la aduana del siglo XXI en el que se ha puesto México. Y bueno, un nuevo acuerdo en materia de comercio exterior con la República Dominicana. Interesante este punto y que bueno, que se sigan dando estos encuentros. El chiste es que no solo sean encuentros diplomáticos donde se van a pasar a lugares muy bonitos a turistear, sino que también se conviertan en nuevos programas y mejoras efectivas en el sistema de comercio exterior de nuestro país, que baste decirlo, ha sido observado por algunas autoridades internacionales como un sistema poco, digamos que poco proclive a facilitar el comercio exterior. Con esto vamos a un corte y regresamos con más en Impuestos al Día. Regresando, hablamos de las preguntas y respuestas de la versión 3.3 del CFDI. No se vayan, que esto continúa. Dale like a nuestra fanpage en Facebook, búscanos como Impuestos al Día y síguenos en Twitter, nos encuentras como @ImpuestosAlDíaMX. Mantente al tanto de lo más reciente en materia fiscal que sucede en México a través de nuestras redes sociales. Gracias por seguir en Impuestos al Día, ya estamos de vuelta. Y bueno, la primera noticia de este segundo bloque es una que no nos gustaría dar, que no quisiéramos dar, y es que resulta que la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue víctima ya sea de una amenaza o de una broma en torno a la supuesta existencia de una bomba en las instalaciones del SAT el pasado 25 de mayo que provocó la evacuación de las instalaciones de esta oficina, les repito, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Vamos a ver todos los detalles. De acuerdo con una nota publicada por la revista Proceso en su página web, las oficinas del Servicio de Administración Tributaria de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron desalojadas el pasado 25 de mayo tras una amenaza de bomba que al final resultó ser una falsa alarma. Todos los accesos al edificio fueron resguardados por militares y tras ser evacuados, los trabajadores del SAT fueron enviados a un área del estacionamiento. Después de aproximadamente 15 minutos, las autoridades confirmaron que todo había sido una falsa alarma y los trabajadores regresaron a sus labores cotidianas. Ahí tenemos la información de Nuevo Laredo. Triste que se esté dando este tipo de situaciones en nuestro país. No es la primera vez que suceden este tipo de amenazas, pero no había pasado con el Servicio de Administración Tributaria. Se trata de una broma, se trata de un mensaje. Recordemos que Tamaulipas es uno de los estados mucho más azotados en nuestro país por la violencia, el combate al crimen organizado y por supuesto la delincuencia. Vaya que es un tema para la reflexión y tendría que comenzarse a tomar cartas en el asunto, porque esperemos, le repito, que sea un caso solamente aislado, pero sin duda que levante y que prenda los botones de alarma para poder mejorar las condiciones de seguridad de todas las oficinas, de menos en materia fiscal, ya que ahí obviamente circula gran cantidad de gente todos los días en todas las administraciones locales de servicios al contribuyente. Habrá que estarlo revisando y seguir puntualmente estos datos. Por otro lado, pues se acaba de publicar el documento de preguntas y respuestas en torno a la versión 3.3 del CFDI. Viene con retraso porque será hasta el 1 de diciembre cuando empiecen a estar vigentes, pero ya hay una primera versión de las preguntas y respuestas y nos aclaran 3 dudas que te preparamos en este siguiente reportaje especial. El SAT dio a conocer un documento de preguntas y respuestas sobre el anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, es decir, la versión 3.3 de la factura electrónica. Son 3 interrogantes las que resuelve la autoridad con este documento. La primera de ellas gira en torno a la identificación del uso que darán nuestros clientes a los comprobantes que les emitimos cuando compran nuestros productos o servicios. Por ejemplo, indicar si se trata de una compra de mercancías, de un gasto general o de la compra de mobiliario y equipo. La pregunta dice exactamente: ¿se deberá cancelar el CFDI cuando el receptor dará un uso diferente al señalado en el campo de uso del CFDI? El SAT responde que no, que en caso de que se registre una clave distinta al uso del CFDI que le dará el receptor del comprobante, no será motivo de cancelación o sustitución y tampoco afectará para su deducción o acreditamiento de impuestos. La segunda pregunta dice: ¿en el CFDI versión 3.3 se podrán registrar cantidades en negativo? La autoridad responde que no,
que en la versión 3.3 del CFDI no aplica el uso de números negativos para ningún dato. Finalmente, la tercera y última pregunta: ¿cómo se deben reflejar los impuestos retenidos y trasladados en el CFDI versión 3.3? El SAT indica que en la versión 3.3 del CFDI se expresarán los impuestos trasladados y retenidos aplicables por cada concepto registrado en el comprobante, debiéndose detallar la base, el tipo de impuesto, la tasa y el importe del mismo. Estas preguntas y respuestas aclaran en algo al menos el proceso de implementación de la versión 3.3 de la factura electrónica, que empezará a aplicarse a partir del 1 de diciembre de este año. Interesante la solución que propone la autoridad a las interrogantes. La primera, que si el uso que trae el CFDI es distinto al que realmente le va a dar nuestro cliente, la empresa receptora de este comprobante, es distinto, pues no pasa nada. Pues entonces, ¿para qué se lo ponemos, no? ¿De qué se trata? ¿A qué estamos jugando? No porque con esto yo quiera decir que le vayan a agregar algún castigo, alguna sanción. No tendría por qué ser así. Pero si vas a poner un requisito que no va a operar, ¿para qué lo pones si sabes desde el principio que es poco práctico? Que le preguntes a tu cliente para qué va a usar la factura y que realmente después la use de esa manera, va a ser muy poco práctico y muy poco posible en el contexto general de los negocios de nuestro país. Otro aspecto interesante, pues es el que no podrá haber cifras en negativo, tendrán que ser necesariamente notas de crédito cuando querramos aplicar descuentos. Y por último, el tema de los impuestos por cada concepto. Hoy por hoy en la factura electrónica ponemos los impuestos, el IVA o si hubiera impuestos retenidos, pues al final de la factura, así viene estructurado el complemento. Ahora no, ahora irá siendo por cada uno de los productos. Bueno, interesantísimo el tema, dará para mucho y vamos a ver si realmente se va a poder aplicar al 100% en diciembre de este año. Y por otro lado, las fiscoactualidades de este mes se acaban de publicar. La Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos emitió 2 boletines y te los contamos a continuación. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a través de su comisión fiscal, publicaron los números 44 y 45 de Fiscoactualidades, donde por un lado, Federico Aguilar presenta un análisis sobre el proyecto BEPS de la OCDE y el G20 a través de su artículo BEPS-OCDE Acuerdo Multilateral. Y por otro lado, tenemos el artículo Avances de las reformas fiscales en operaciones de subcontratación y servicios de personal, donde Armando Pérez Sánchez y Jonathan Iván Guzmán Jiménez abordan la evolución de las disposiciones legales en materia de outsourcing. Pueden descargarlas directamente en la página del IMSP o en el link que les tenemos en nuestro sitio web. Importante mantenerse actualizado, pueden revisar estos boletines, lo decíamos en la nota, directamente en la página del IMSP y también en cgconsultorespyme.com.mx se encuentran un link que los lleva directo a su descarga en la página del instituto. Con esto vamos a un corte y regresando les contamos de la jurisprudencia en contra del buzón tributario. No se lo pueden perder, vamos y venimos. Cada semana, Impuestos al Día, el noticiero fiscal de México, un espacio de internet que enlista, analiza, investiga y discute las principales novedades en materia fiscal. Alfredo Cobos te pone al día cada semana de las noticias fiscales que más te interesan. Síguenos online con un capítulo de estreno cada lunes a las 9 de la mañana, disponible en iVoox, iTunes y nuestra fanpage en Facebook. Nos encuentras como Impuestos al Día. Estamos de vuelta en Impuestos al Día y les decíamos desde el principio del programa, fuerte golpe al buzón tributario. Hay una nueva jurisprudencia de un tema que ya hemos platicado con anterioridad en este mismo espacio. Hablamos del artículo 17K del Código Fiscal de la Federación, que establece que para que las autoridades nos informe de que tenemos una notificación en nuestro buzón tributario, tendrá que disponer de los, y repito, los medios, porque estamos hablando de más de uno, que sean necesarios para que a partir de eso nosotros entremos al buzón y verifiquemos si tenemos una notificación en torno a cualquier obligación fiscal. El punto aquí es que ese es lo que dice el artículo 17K del Código Fiscal. Para regularlo, el propio código habilita al Ejecutivo, en este caso representado por el SAT, a que emita reglas de carácter general
para facilitar la aplicación de ese precepto, y resulta que la autoridad considera que la forma correcta de aplicar ese artículo del Código Fiscal es a través de las 5 direcciones de correo electrónico que podemos poner en nuestro buzón tributario para recibir avisos. Ya hemos hablado antes en Impuestos al Día de este tema, y ¿qué creen? Se sentó ya jurisprudencia, 5 fallos de los tribunales colegiados de circuito en contra de esta disposición. No basta con que solo nos avisen por correo. ¿Cómo la ven? Aquí todos los detalles, y regresando lo comentamos. Después de 5 fallos judiciales en el mismo sentido, se sienta jurisprudencia contra el buzón tributario, particularmente de las reglas de la resolución miscelánea que pretenden cumplir con el artículo 17K del Código Fiscal de la Federación, usando 5 direcciones de correo electrónico para comunicarle al contribuyente que tiene una notificación en el buzón tributario. Y es que de acuerdo con el artículo 17K, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, se advierte que las personas físicas y morales que tengan asignado un buzón tributario deberán consultarlo dentro de los 3 días siguientes a aquel en que reciban un aviso electrónico enviado por el Servicio de Administración Tributaria, mediante los mecanismos de comunicación que el contribuyente elija, de entre aquellos que se den a conocer mediante las reglas de carácter general, esto es, que contará con los medios o mecanismos de comunicación en su concepción plural. Para tal efecto, la autoridad pretendió cumplir con esta disposición a través de las reglas misceláneas, pero dispuso de un solo medio de comunicación, que es el correo electrónico, con lo cual, evidentemente, de acuerdo con los tribunales colegiados de circuito, no satisface la instrucción legislativa de que sean 2 o más los medios de comunicación como elegibles u opcionales para el contribuyente, pues no es suficiente la expresión que señala que para elegir el mecanismo de comunicación los contribuyentes ingresarán al menos una dirección de correo electrónico y máximo 5, ya que aunque cada uno de nosotros cuente hasta con 5 correos electrónicos, ello no constituye diferentes mecanismos de comunicación como los que obliga el artículo 17K del Código Fiscal de la Federación, y por tanto, las reglas de carácter general aludidas son ilegales. Esta resolución sienta una jurisprudencia al respecto y fue publicada el pasado 26 de mayo para entrar en vigor y ser de carácter obligatoria a partir de este 29 de mayo de 2017, por lo que el SAT se verá obligado a ofrecer medios adicionales de comunicación para que un contribuyente sepa que tiene una notificación en el buzón tributario y pueda revisarla. Toda notificación que esté en buzón tributario pero que no se ha informado al contribuyente de que la tiene ahí por al menos 2 medios de comunicación distintos, es decir, el correo y algún otro adicional, será ilegal. Pues lo tendrá la autoridad que hacer, lo tendrá que acatar, porque es una jurisprudencia judicial. Ya lo venían haciendo un poco, porque en algunos requerimientos que pudieron haberse dado en los últimos meses, prácticamente en abril y mayo, la autoridad no solo mandaba el correo, te mandaba el correo que había una notificación en buzón, y también eventualmente hacían la notificación presencial en el domicilio fiscal. Y bueno, ahora lo tendrán que hacer de manera completa, lo cual nos va a dotar de mayor certeza jurídica como contribuyentes. Importante este dato, les decía, no es simplemente un darle marcha atrás al buzón, es perfeccionarlo para que podamos tener más respetados nuestros derechos como pagadores de impuestos. ¿Qué les parece? Coméntenos en los comentarios, por supuesto, del video, y compártanos su opinión. Con esto vamos a un corte y regresamos con más de Impuestos al Día. Dale like a nuestra fanpage en Facebook, búscanos como Impuestos al Día y síguenos en Twitter, nos encuentras como @ImpuestosAlDíaMX. Mantente al tanto de lo más reciente en materia fiscal que sucede en México a través de nuestras redes sociales. Acercamos peligrosamente al final de Impuestos al Día en esta edición semanal, y hablaremos de un compromiso que acaba de asumir Osvaldo Santín, jefe del SAT, de manera pública, relacionado con el combate a la venta ilegal de combustible a raíz de este escándalo nacional del tema de los huachicoleros. Pues el SAT ya alzó la mano, dijo: me voy a poner a trabajar porque me acabo de enterar que esto sucede. ¿Ustedes le creen? Yo no, pero vamos a ver qué es lo que nos dicen.
El robo de combustibles también tiene un componente fiscal, ya que cuando se enajena combustible robado, no se está pagando el impuesto especial sobre producción y servicios y el impuesto al valor agregado, afirmó el director del SAT, Osvaldo Santín, a la periodista Yael Córdoba de El Economista. Por lo anterior dijo, se están verificando todas las estaciones donde presuntamente están comercializando combustible robado, esto con el fin de vigilar que no haya omisiones en el cumplimiento de obligaciones fiscales. Afirmó que están ejerciendo sus facultades para deslindar las responsabilidades a que haya lugar en materia fiscal. Una realidad negada por muchos años, después del niño ahogado, a tapar el pozo. Por lo menos que empiecen a hacer algo y que sean decisiones directas y certeras en el combate a esta nueva forma de crimen organizado que ha operado desde muchísimos años, pero que hoy se pone en la lupa de la opinión pública. Y para irnos con una buena noticia, que a lo mejor sí sea una noticia perfectamente fundamentada o un simple sueño o una esperanza para esta Navidad, pues se elevan las expectativas de crecimiento económico. La Secretaría de Hacienda elevó el margen pasando de 1.3 a 2.3 y ese era lo que se esperaba que creciera en ese rango entre 1.3% y 2.3% el Producto Interno Bruto. Le suben 2 puntitos adicionales y será entre 1.5 y 2.5 lo que se espera crezca nuestro Producto Interno Bruto en este año 2017. Vamos a ver los detalles. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público elevó la expectativa de crecimiento económico para este año a un rango entre 1.5 y 2.5%, luego de que el INEGI informara que en el primer trimestre del año el Producto Interno Bruto del país creció un 2.8% respecto al primer trimestre de 2016. En meses previos, el crecimiento económico del país se estimaba entre 1.3 y 2.3%, pero ante la fortaleza del mercado interno y de una reciente recuperación de las exportaciones no petroleras, modificaron sus expectativas a la alza. Con esto llegamos al final del programa. Vamos a ver, ojalá se cumplan estas expectativas de crecimiento. Yo lo veo difícil. La realidad de los ciudadanos de a pie, de la gente que trabaja en las empresas que hacen que este país se mueva, es bastante distinta de lo que establece la Secretaría de Hacienda con estas expectativas. Ojalá que estén bien fundadas y se lleven a cabo estos niveles de crecimiento. En fin, con esto les decía, llegamos a la conclusión del programa de hoy. Yo soy Alfredo Cobos, estas las noticias fiscales que decidimos informar esta semana en Impuestos al Día. Los invito, por supuesto, a seguirnos a través de las redes sociales. Denle me gusta a nuestra fanpage y compártanla con todos sus amigos para que cada vez sea más grande la comunidad de seguidores de Impuestos al Día. Nos pueden encontrar también en Twitter, @Impuestos al Día, y en mi Twitter personal, @Alfredo Cobos. Más detalles en www.cgconsultorespyme.com.mx. Les decía, estas son las noticias fiscales que decidimos informar esta semana. Nos vemos el próximo lunes con más datos y temas. Acabas de escuchar Impuestos al Día, el noticiero fiscal de México con Alfredo Cobos. No te pierdas cada lunes a partir de las 9 de la mañana, disponible por internet a través de iVoox, iTunes y nuestra fanpage en Facebook. Nos encuentras como Impuestos al Día y dale me gusta. En Twitter síguenos en @Impuestos al Día. Puedes encontrar más de este y otros contenidos en www.cgconsultorespyme.com.mx y en nuestro canal de YouTube, CG Consultores Pyme. Suscríbete y no te pierdas ninguna novedad.